Hace algunos meses conocí la historia de don Ernesto, un hombre de 80 años que había sido siempre activo, trabajador y amante de la buena mesa. Una mañana cualquiera, sin previo aviso, sufrió un ictus mientras desayunaba con su esposa. Su vida cambió por completo en cuestión de segundos. Lo que más impactó a su familia fue descubrir que gran parte de ese riesgo pudo haberse reducido con un cambio muy simple en su dieta diaria: la sal que usaba en la cocina. La hipertensión, conocida como el asesino silencioso, afecta a millones de personas en todo el mundo. No avisa, no causa dolor al principio, pero lentamente daña las arterias, el corazón y el cerebro. Durante años, don Ernesto había consumido la sal de mesa tradicional sin pensar en sus consecuencias. Como muchos, creía que era un ingrediente inocente, necesario para dar sabor a los alimentos. Lo que ignoraba era que ese exceso de sodio estaba elevando su presión cada día un poco más, aumentando el riesgo de infartos e ictus. Lo cierto es que la sal que elegimos puede marcar la diferencia entre mantener una presión controlada o caminar sin saberlo hacia un grave problema de salud. Y la buena noticia es que existe una alternativa, un pequeño truco de cocina, capaz de ayudar a reducir esa presión y proteger el corazón y el cerebro. No se trata de eliminar por completo el sabor, ni de llevar una vida de privaciones, sino de conocer qué sal conviene usar y cómo integrarla de manera práctica en nuestras comidas cotidianas. En este video, quiero revelarte todo lo que necesitas saber. Descubrirás qué tipo de sal puede ayudarte a controlar la presión arterial, cómo funciona realmente en tu cuerpo y, lo más importante, 8 formas sencillas de aplicarlo en tu vida diaria. Son pasos pequeños, al alcance de cualquiera, que pueden marcar la diferencia entre vivir con miedo a un nuevo ictus o disfrutar con más tranquilidad de cada día. Antes de empezar, quiero conocerte un poco más. Dime en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país nos estás viendo. Me encantará saber desde dónde me acompañas hoy. El problema de la sal común en la dieta diaria. La mayoría de las personas no se detiene a pensar en qué clase de sal está consumiendo cada día. Se da por hecho que la sal de mesa, blanca y fina, es un ingrediente natural, necesario y sin mayores consecuencias. Pero la realidad es muy distinta. Esa sal que encontramos en los saleros y en la mayoría de los productos procesados es sal refinada, un producto sometido a un proceso industrial que elimina casi todos sus minerales naturales y concentra únicamente el sodio. Lo que queda es una sustancia que aporta sabor, pero que en exceso resulta dañina para el organismo. La sal refinada está presente en casi todo lo que comemos sin darnos cuenta: panes, embutidos, sopas instantáneas, comidas enlatadas, quesos, snacks y hasta en cereales de desayuno. Cada cucharadita extra que añadimos en casa se suma a esa enorme cantidad oculta en los alimentos ya preparados. El resultado es un consumo de sodio muy superior al que nuestro cuerpo puede manejar de manera saludable. ¿Y qué ocurre dentro del organismo cuando hay demasiado sodio? Lo primero es la retención de líquidos. El cuerpo trata de equilibrar esa sobrecarga reteniendo agua, lo que hace que aumente el volumen de sangre que circula por las arterias. Esa mayor presión sobre las paredes arteriales es lo que conocemos como hipertensión. Al principio no se siente, no duele, no da señales claras. Por eso se la llama el asesino silencioso. Pero mientras pasa desapercibida, está dañando lentamente los vasos sanguíneos, endureciendo las arterias y forzando al corazón a trabajar mucho más de lo debido. A largo plazo, este desgaste abre la puerta a graves problemas de salud: infartos, ictus, insuficiencia renal y hasta pérdida de visión. Todo por un exceso que, muchas veces, se podría evitar con un simple cambio en la forma de sazonar nuestras comidas. Para entenderlo mejor, quiero contarte la historia de doña Teresa, una mujer de 75 años que toda su vida disfrutó cocinando. Sus guisos eran famosos en su familia porque siempre tenían el punto de sal perfecto.
Ella misma decía que la sal era su secreto para realzar cualquier plato. Durante décadas cocinó de esa manera, sin preocuparse por las cantidades. Cada comida era generosa en sabor, pero también en sodio. Con los años, doña Teresa empezó a notar que sus pies se hinchaban con facilidad y que a menudo sentía dolor de cabeza. Pensó que era parte natural de la edad. Un día, tras un chequeo rutinario, el médico le dijo que su presión estaba peligrosamente alta y que debía reducir drásticamente la sal de su dieta. La noticia la sorprendió, porque no se imaginaba que un hábito tan cotidiano pudiera estar dañando tanto su cuerpo. La recomendación fue clara: cambiar la sal refinada por una alternativa más saludable y moderar su consumo en cada comida. La historia de doña Teresa refleja lo que ocurre en millones de hogares. No es que cocinar con sal sea malo por sí mismo, sino que la sal refinada en exceso se convierte en un veneno lento. Y lo más preocupante es que muchas veces no es la que añadimos conscientemente con la cuchara, sino la que ya viene escondida en los alimentos que compramos listos para calentar o servir. Por eso, el primer paso hacia una vida más sana y una presión arterial más estable es reconocer el problema. La sal refinada no es tan inocente como parece, y mientras no lo entendamos, seguiremos acumulando riesgos innecesarios. Cómo la presión arterial alta daña tu cuerpo en silencio. La hipertensión es uno de los problemas de salud más peligrosos porque no avisa. No genera un dolor específico, no causa fiebre ni señales evidentes al inicio. Muchas personas pueden pasar años sin saber que su presión arterial está elevada, y mientras tanto, el daño silencioso avanza en los órganos más importantes del cuerpo. Por eso se le conoce como el asesino silencioso. Lo primero que la hipertensión afecta es el corazón. Cuando la presión es demasiado alta, el corazón debe esforzarse más para bombear la sangre. Ese esfuerzo adicional engrosa la pared del corazón, lo vuelve más rígido y menos eficiente con el paso del tiempo. El resultado puede ser insuficiencia cardíaca, arritmias e incluso infartos. Lo más alarmante es que muchos pacientes no sienten nada hasta que ocurre un episodio grave. El cerebro también paga un precio muy alto. La presión elevada daña los vasos sanguíneos que lo nutren, volviéndolos frágiles y propensos a romperse. De allí provienen muchos accidentes cerebrovasculares o ictus. A veces basta un momento de estrés o un simple esfuerzo para que un vaso debilitado se rompa y provoque secuelas irreversibles en la movilidad, el habla o la memoria. Un ictus no solo cambia la vida del paciente, también la de toda la familia que pasa a convertirse en cuidadora. Los riñones, encargados de filtrar la sangre, son otro órgano muy afectado. Cuando las arterias están sometidas a presión constante, se van dañando poco a poco. Esa disminución de la capacidad de filtrado produce acumulación de toxinas, necesidad de diálisis en casos avanzados y una enorme pérdida en la calidad de vida. Y todo esto puede empezar por un hábito tan simple como consumir demasiada sal refinada cada día. Para ilustrar lo silenciosa que puede ser la hipertensión, piensa en la historia de don Manuel, un hombre de 72 años que siempre se consideró fuerte y saludable. Caminaba a diario, no fumaba y rara vez iba al médico porque nunca sentía molestias graves. Un día, mientras desayunaba con su esposa, se desplomó de repente. Había sufrido un ictus. En el hospital descubrieron que llevaba años con una presión arterial muy alta que nunca había sido controlada. Nunca sintió dolor ni señales claras. Pensaba que todo estaba bien, pero por dentro sus arterias ya estaban muy dañadas. Casos como el de don Manuel se repiten todos los días en distintas partes del mundo. Personas que se sienten sanas, que creen que no necesitan revisarse, y de un momento a otro sufren un evento que cambia sus vidas para siempre. La hipertensión es peligrosa precisamente porque actúa en silencio. Cuando se hace evidente, muchas veces ya ha dejado cicatrices profundas. La buena noticia es que no todo está perdido. Reconocer el problema a tiempo y hacer cambios sencillos en la alimentación,
como reducir la sal refinada puede marcar la diferencia. No se trata solo de añadir años a la vida, sino de añadir vida a los años. La sal alternativa que puede salvar tu salud. Hasta ahora hemos hablado del problema de la sal refinada y de cómo la presión arterial alta daña silenciosamente al cuerpo. Pero la buena noticia es que no todas las sales son iguales. Existen alternativas que pueden marcar una diferencia real en la salud, especialmente cuando se trata de mantener la presión bajo control. Una de las más recomendadas por especialistas en nutrición y cardiología es la sal baja en sodio o enriquecida con potasio. A simple vista, parece igual que la sal común, blanca, fina y fácil de usar. Sin embargo, su composición es distinta. Mientras que la sal refinada está formada casi en su totalidad por cloruro de sodio, esta alternativa sustituye parte de ese sodio por cloruro de potasio. Ese cambio, aunque parezca pequeño, tiene un impacto enorme en el organismo. ¿Por qué? Porque el potasio cumple una función vital en el equilibrio de la presión arterial. Este mineral ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre circule con mayor fluidez y con menos presión sobre las arterias. Además, el potasio favorece que el cuerpo elimine el exceso de sodio a través de la orina, reduciendo así la retención de líquidos. En otras palabras, es como si abriera una válvula de seguridad que libera la tensión acumulada en las arterias. Lo más interesante es que no se trata de un consejo aislado. Numerosos estudios científicos han demostrado que las poblaciones que consumen más potasio y menos sodio presentan menores tasas de hipertensión e ictus. Cambiar la sal de mesa por una versión baja en sodio y con potasio añadido es, por tanto, un gesto sencillo, pero con un efecto acumulativo muy poderoso. Para que lo entiendas mejor, quiero contarte la historia de Carmen, una mujer de 69 años que llevaba más de una década tomando medicamentos para controlar la presión. A pesar de los fármacos, sus valores seguían siendo altos y eso la angustiaba. Su médico le sugirió un cambio en la dieta, y uno de los primeros pasos fue sustituir la sal común por una sal baja en sodio. Al principio, Carmen dudaba. Pensaba que la comida iba a perder sabor. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que apenas notaba la diferencia. Con el paso de los meses y sin dejar de tomar sus medicinas, empezó a notar un cambio positivo. En las revisiones médicas, sus cifras de presión se redujeron de manera estable. El doctor le explicó que ese pequeño ajuste estaba ayudando a su organismo a mantener un mejor equilibrio. Carmen se sintió más tranquila, con menos dolores de cabeza y sobre todo con la sensación de que ella también podía aportar algo en el cuidado de su salud, más allá de depender de pastillas. Su historia demuestra que no siempre se trata de cambios drásticos o sacrificios imposibles. A veces basta con un detalle tan simple como cambiar el tipo de sal que usamos a diario para cocinar. Es una decisión práctica, accesible y con beneficios que se notan en el mediano y largo plazo. Por supuesto, esto no significa que la sal baja en sodio sea mágica o que sustituya a los tratamientos médicos. Lo importante es verla como una herramienta más en un plan integral de cuidado. Alimentación equilibrada, actividad física, revisiones periódicas y, cuando haga falta, medicación bajo control médico. Pero sí podemos decir que representa una alternativa real y efectiva frente al exceso de sodio que nos rodea en casi todos los alimentos. Comparación de sales: refinada, marina, del Himalaya, baja en sodio. Cuando hablamos de sal, no estamos refiriéndonos a un solo producto. En el mercado encontramos distintas variedades, cada una con su apariencia, su precio y, sobre todo, con su reputación. Algunas se promocionan como más naturales o más saludables. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Veamos una por una y descubramos cuál es su efecto real en la presión arterial. La más común es la sal refinada de mesa, la que todos hemos usado alguna vez en el salero. Su problema es que ha sido sometida a un proceso industrial que elimina la mayoría de los minerales
y concentra casi en su totalidad el sodio. Es barata, fácil de conseguir y práctica, pero también es la principal responsable de que muchas personas consuman mucho más sodio del recomendado. Su efecto sobre la presión arterial es directo. Cuanto más se consume, más aumenta la hipertensión y con ella el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Luego tenemos la sal marina, que se obtiene al evaporar el agua del mar. Se suele presentar con granos más grandes y se promociona como más natural. Es cierto que conserva algunos minerales, como magnesio y calcio, pero en cantidades muy pequeñas que no representan un beneficio clínico significativo. En lo que respecta a la presión arterial, su efecto es prácticamente el mismo que el de la sal refinada, porque sigue siendo mayormente cloruro de sodio. Otra variedad muy popular en los últimos años es la sal del Himalaya, reconocible por su color rosado. Se ha vendido como una sal curativa y con múltiples propiedades. Contiene trazas de hierro y otros minerales que le dan ese tono característico, pero esas cantidades son mínimas, tan pequeñas que no alcanzan a tener un impacto real en la salud. Aunque sea más cara y más llamativa, en términos de hipertensión, sigue teniendo el mismo efecto. Aporta sodio, y el exceso de sodio eleva la presión. Es un mito pensar que por ser rosada o exótica, sea inocua o protectora. Por último, está la sal baja en sodio o enriquecida con potasio, de la que hablamos en el bloque anterior. Esta sí presenta una diferencia sustancial, porque sustituye parte del sodio por potasio, un mineral que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y favorece la eliminación del sodio sobrante. Aquí sí encontramos un impacto positivo y comprobado en la reducción de la presión arterial. No es magia, pero sí un apoyo real en la lucha contra la hipertensión. El problema principal con estas sales no está solo en el producto, sino en las creencias populares que las rodean. Muchos piensan que, por ser marina o del Himalaya, pueden usarlas en abundancia sin preocuparse. Eso es falso. Todas, excepto la baja en sodio, siguen teniendo un alto contenido de sodio que afecta de la misma manera a la presión arterial. La clave no está en el color ni en el origen, sino en la cantidad de sodio que realmente aportan. Por eso, si decides cambiar la sal en tu cocina, es fundamental aprender a leer las etiquetas. Busca aquellas que indiquen claramente baja en sodio o con potasio añadido. No te dejes llevar solo por el envase atractivo o por la palabra natural. Lo que importa es el contenido real de sodio frente al de potasio. Un pequeño detalle en la etiqueta puede marcar una gran diferencia en tu salud. Recuerda, la mejor elección no es la más cara ni la más llamativa, sino la que realmente ayuda a tu cuerpo a mantener el equilibrio. Y en este caso, la recomendación más clara es optar por la sal baja en sodio, usarla con moderación y acompañar el cambio con una alimentación variada y rica en frutas y verduras. 8 formas prácticas de reducir la sal sin perder sabor. Reducir la sal no significa renunciar al gusto en las comidas. De hecho, existen muchas maneras de mantener los platos sabrosos y atractivos sin necesidad de recurrir al exceso de sodio. A continuación, comparto 8 estrategias prácticas que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Primera estrategia: usar especias y hierbas. El orégano, el romero, el tomillo, el perejil o la albahaca aportan aroma y un toque fresco que realza cualquier plato. Las especias como la cúrcuma, el comino o el pimentón no solo añaden sabor, también tienen propiedades antiinflamatorias que benefician al organismo. Segunda estrategia: cocinar con limón. Unas gotas de jugo de limón realzan el sabor de sopas, carnes o ensaladas. Ese toque ácido engaña al paladar, que percibe los alimentos como más intensos aunque lleven menos sal. Tercera estrategia: incorporar vinagre. El vinagre de manzana o el vinagre balsámico aportan una acidez natural que equilibra los sabores y reduce la necesidad de sodio. Una ensalada con un buen aderezo puede prescindir por completo de la sal. Cuarta estrategia: usar ajo y cebolla.
Estos ingredientes básicos de la cocina mediterránea no solo intensifican los sabores, también aportan beneficios para la salud cardiovascular. El ajo, por ejemplo, ayuda a mantener las arterias más flexibles. Quinta estrategia: leer etiquetas en los productos procesados. Muchos alimentos esconden grandes cantidades de sodio, incluso aquellos que parecen inocentes, como cereales, galletas o sopas instantáneas. Al elegir versiones bajas en sodio, ya estás reduciendo tu consumo sin apenas notarlo. Sexta estrategia: cocinar más en casa. En restaurantes y cadenas de comida rápida, la sal se usa en exceso porque es la forma más fácil de potenciar el sabor. Cocinar en casa te permite controlar cada pizca que añades. Séptima estrategia: probar mezclas de especias sin sal. En el mercado ya existen sazonadores que combinan hierbas, pimientas y semillas sin añadir sodio. Son prácticos y aportan variedad. Octava estrategia: acostumbrar el paladar poco a poco. La mayoría de personas no se da cuenta de cuánto sodio consume porque se ha habituado al exceso. Al reducir gradualmente la cantidad de sal, las papilas gustativas se adaptan y pronto descubres que los alimentos tienen más matices de los que imaginabas. Un ejemplo claro es el de Raúl, de 68 años, quien durante décadas añadía sal extra a todo lo que comía. Su médico le pidió reducirla y al principio le resultó difícil. Comenzó a usar ajo, limón y perejil en sus guisos. En pocas semanas, no solo se acostumbró, también descubrió que disfrutaba más de los sabores naturales de los alimentos. Hoy su presión está más controlada y sigue disfrutando de la cocina con la misma pasión. La ciencia detrás del cambio, estudios y resultados. Hablar de cambiar la sal puede sonar demasiado simple. Sin embargo, la ciencia respalda con fuerza que un ajuste tan pequeño tiene un impacto enorme en la salud, especialmente en la presión arterial. No se trata de teorías ni de creencias populares, sino de estudios rigurosos realizados en distintas partes del mundo. Uno de los más citados es el estudio Salt Substitute and Stroke, llevado a cabo en más de 20.000 adultos mayores en comunidades rurales de China. Durante 5 años, los investigadores siguieron a personas que sustituyeron la sal común por una sal baja en sodio y enriquecida con potasio. Los resultados fueron contundentes. Quienes usaron la nueva sal tuvieron un 30% menos de riesgo de sufrir un ictus y una reducción significativa de la presión arterial media. Pero no es el único. Revisiones científicas publicadas en revistas médicas de prestigio coinciden en que reducir el sodio y aumentar el potasio baja la presión arterial de forma efectiva. Lo interesante es que los beneficios se observan tanto en personas que ya tienen hipertensión como en quienes todavía no la padecen. En otras palabras, sirve como tratamiento y también como prevención. La explicación es sencilla. Menos sodio significa menos retención de líquidos y menos presión sobre las arterias. Más potasio significa vasos sanguíneos más relajados y un corazón que trabaja con menos esfuerzo. La combinación de ambos cambios crea un entorno mucho más favorable para la salud cardiovascular. Imagina que tus arterias son como una manguera de jardín. Si subes demasiado la presión del agua, la manguera se tensa, se desgasta y corre el riesgo de romperse. Reducir el sodio es como bajar la presión del grifo, mientras que añadir potasio es como reforzar la manguera para que sea más flexible. El resultado es un sistema circulatorio más resistente y menos propenso a fallar. Lo mejor de todo es que no estamos hablando de un medicamento caro ni de una intervención complicada. Estamos hablando de cambiar un producto de uso diario, algo que todos tenemos en la cocina. La evidencia científica demuestra que ese pequeño cambio puede salvar vidas. Más allá de los estudios y las estadísticas, lo que realmente inspira son las historias de vida. Personas comunes que, al cambiar un hábito, lograron recuperar el control de su salud. Tomemos el caso de Julia, de 71 años. Ella sufría de hipertensión desde hacía más de una década.
Los médicos le habían ajustado varias veces la medicación, pero sus cifras seguían altas. Un día, su nieta le habló de la sal baja en sodio y decidió probarla. Julia empezó a usarla en todos sus guisos, y poco a poco también redujo los alimentos procesados. En 6 meses, su presión bajó lo suficiente como para que el médico redujera la dosis de uno de sus fármacos. Julia sentía que había recuperado parte de su independencia y, sobre todo, que tenía un futuro con más tranquilidad. En contraste, está la historia de Eduardo, un hombre de 75 años que nunca quiso cambiar sus hábitos. Decía que la comida sin su puñado de sal no sabía a nada. Sus hijos le insistían, pero él no cedía. Hace un par de años, sufrió un ictus que lo dejó con dificultades para caminar y hablar. Aunque recibe cuidados, su vida ya no volvió a ser la misma. Su familia siempre se pregunta qué habría pasado si hubiera hecho un pequeño cambio a tiempo. Otro ejemplo es el de Rosa, de 68 años. Ella no esperaba milagros, pero decidió experimentar con especias y hierbas en lugar de tanta sal. Al principio fue un reto, pero descubrió que disfrutaba de cocinar de una manera diferente. Lo que más la sorprendió fue que, en su última revisión médica, su presión estaba más estable que en años anteriores. Rosa dice que nunca imaginó que algo tan simple pudiera marcar tal diferencia. Estas historias muestran un contraste claro. Quienes hicieron el cambio obtuvieron beneficios reales, mientras que quienes no lo hicieron sufrieron las consecuencias. La enseñanza es que nunca es tarde para empezar. Da igual si tienes 60, 70 u 80 años. El cuerpo siempre agradece los cuidados, y cada pequeño paso cuenta. ¿Cómo empezar hoy? Pasos concretos. Llegados a este punto, puede que te preguntes, ¿cómo empiezo? ¿Qué debo hacer mañana mismo para cuidar mi presión arterial y reducir el riesgo de ictus? La clave está en dar pasos pequeños, pero consistentes. Aquí tienes una guía sencilla para comenzar hoy mismo. Primer paso. Elimina la sal de mesa refinada. Esa sal blanca y procesada que todos tenemos en casa debe salir del salero. Es la principal fuente de sodio en exceso y el origen de muchos de los problemas de hipertensión. No la uses más, ni siquiera como una pizca. Segundo paso. Compra sal baja en sodio. Busca en el supermercado aquella que indique claramente en la etiqueta baja en sodio o enriquecida con potasio. Ten cuidado con los envases atractivos que prometen ser naturales o artesanales, porque muchas veces siguen siendo casi todo sodio. Tercer paso. Cocina con menos sal y más especias. Adapta tu paladar poco a poco. Usa hierbas como orégano, tomillo, perejil o albahaca y complementa con ajo, cebolla, limón o vinagre. Descubrirás que los alimentos tienen mucho más sabor del que creías y que la sal no es tan indispensable como parece. Cuarto paso. Controla tu presión cada semana. No basta con confiar en que el cambio funciona. Es necesario medir la presión de forma regular. Puedes hacerlo en casa con un tensiómetro sencillo o en una farmacia cercana. Registrar tus valores te dará la seguridad de que avanzas en la dirección correcta. La historia de Antonio, de 76 años, ilustra perfectamente este proceso. Durante décadas usó sal refinada sin pensar en sus consecuencias. Cuando su médico le advirtió sobre la hipertensión, decidió actuar. Tiró la sal común, compró una sal baja en sodio y empezó a cocinar con hierbas y especias. Cada domingo anotaba sus cifras de presión en un cuaderno. Al cabo de 3 meses, sus valores habían bajado de manera clara. Antonio no dejó su medicación, pero sintió que por primera vez tenía el control de su salud y no solo dependía de pastillas. Cambiar la sal puede parecer algo mínimo, pero es un primer paso poderoso. Una señal de que te importa tu salud y de que estás dispuesto a cuidarte. Hoy hemos recorrido un camino importante. Vimos que la sal refinada, esa que usamos sin pensar, puede convertirse en un enemigo silencioso para el corazón, el cerebro y los riñones.
Descubrimos que existe una alternativa: la sal baja en sodio, enriquecida con potasio, capaz de reducir la presión y el riesgo de ictus. Aprendimos estrategias para disminuir el sodio sin perder sabor y conocimos historias reales de personas que transformaron su salud con un cambio tan sencillo. El mensaje es claro: la sal común daña, la alternativa baja en sodio protege. No es necesario renunciar al placer de comer ni vivir con miedo a cada bocado. Basta un pequeño cambio en tu cocina para marcar una gran diferencia en tu vida. Porque al final, no se trata solo de vivir más años, sino de vivir mejor, con salud, energía y libertad para disfrutar de los momentos importantes. Cambiar la sal es una decisión pequeña que abre la puerta a una vida más larga y plena. Antes de despedirme, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué verdad te sorprendió más hoy? Escríbelo en los comentarios. Y si este contenido te resultó útil, dale un me gusta y suscríbete al canal. Así podremos seguir compartiendo juntos consejos simples y efectivos para cuidar tu salud cada día. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Mi deseo es que nunca subestimes el poder de los pequeños cambios, porque ellos son los que construyen los grandes resultados. Cuida tu corazón, cuida tu presión y sobre todo, cuida tu vida.